De condenados por ley de drogas aumentaron un 40% e incautaciones pasaron de 3,5 mil millones de pesos a casi 5 mil millones de pesos en un año. El clorhidrato de cocaína, la pasta base, marihuana, éxtasis y ketamina fueron las sustancias que más se incautaron durante el 2021. Todo esto según el informe anual del Observatorio del Narcotráfico de la Fiscalía Nacional. Para hablar sobre el tema nos acompaña a esta hora Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Noticias 24. Ahí te vemos. Muy bien, hola Connie, muy bien, muchas gracias por invitarme. Oye, malas noticias son las que dan este informe anual del observatorio. Esto sale una vez al año, ¿cierto? ¿Son peores noticias que las del informe anterior? Sí, a ver, hay que tener súper claro que este informe ocupa datos administrativos para poder construir la información. Ya. Los datos administrativos tienen siempre vicios y que en el tema de droga pueden ser aún más profundos. ¿Por qué? Por ejemplo, una mayor decomiso puede estar afectado por distintos factores. Por un lado, puede ser que hay un mayor esfuerzo policial. O sea, puede haber que circuló la misma cantidad de droga, pero las policías hicieron más esfuerzo o tuvieron mejores herramientas para ejercer su trabajo y por lo tanto decomisaron más. En segundo lugar, también pueden haber cambios en el entorno. El tráfico, evidentemente en periodos de pandemia y de salida de pandemia, se ve afectado por el entorno y por lo tanto puede quedar más expuesto a que las policías encuentren esas drogas y las decomisen. Y en tercer lugar, sí puede haber un mayor tráfico de drogas y por lo tanto podemos estar teniendo un impacto directo. Entonces, con esos cuidados que tenemos que tener, porque no es que tengamos ninguna certeza de que aumentó o no aumentó el esfuerzo policial o que se hicieron más vulnerables o no, si uno piensa que eso se mantuvo más o menos estable, uno sí pudiera, por eso digo que es preocupante, porque sí un incremento en las magnitudes que se están manifestando, en la cantidad de decomiso y en la cantidad, tanto en drogas como económico, evidentemente es una situación preocupante. Ya, y ahí cuando entramos al detalle, ¿es posible observar, por ejemplo, cambios en qué tipo de droga hay más incautaciones? De nuevo, entendiendo que puede ser que si el esfuerzo policial fue el doble, no necesariamente significa que hay más consumo y más tráfico de esta droga, pero lo concreto, lo que sí sabemos es que hay incautaciones por mayor cantidad de dinero y por lo tanto la pregunta es, ¿qué tipo de droga? ¿Se ha ido cambiando la droga que se incauta y que uno podría de ahí concluir que hay tráfico de distinto tipo de droga en nuestro país o un mayor consumo de un tipo o de otro? Sí, hay varios indicios. Uno, efectivamente están apareciendo nuevas tipologías de droga. Esto ya se veía en los informes de años anteriores. Empiezon a aparecer drogas sintéticas y esas drogas sintéticas tienen... ¿Cuáles son las drogas sintéticas? A ver, yo no soy experto en las temáticas de drogas en particular de cuáles son, pero hay, a ver, se le llama vulgarmente la cocaína rosada, que está apareciendo mucho más en los decomisos, y estas drogas se pueden fabricar ya no necesariamente a partir de plantaciones que necesitan un clima particular y que por lo tanto no se pueden hacer en cualquier lugar. Las drogas sintéticas se pueden producir a partir de elementos químicos que se encuentran en distintos países y por lo tanto tienen la complejidad de que ya no son tan controlables. Porque las otras drogas, la marihuana, la cocaína, necesitan un clima particular, necesitan plantaciones que tienen ciertas extensiones, que son detectables. Estas otras drogas necesitan laboratorios pequeños, donde ingresan ciertos químicos y sale esta droga, y por lo tanto es mucho más difícil de detectar, son mucho más posibles de desarrollar en cualquier lugar. Cualquier departamento puede servir como un laboratorio para poder producirlas y además suelen ser mucho más dañinas en el efecto que tienen en las personas que las consumen. Entonces esos indicios que estamos viendo son preocupantes. En segundo lugar, creo que esta información hay que complementarla con otra. Hemos tenido los informes del SENDA, del Servicio Nacional de Control de Consumo de Drogas y Alcohol, creo que es la sigla, ¿sí? Donde hemos visto que ellos detectan que hay una menor cantidad de personas consumiendo, pero cada persona está consumiendo mucho más que antes, porque ellos preguntan tanto qué se ha consumido durante su vida, en el último año, en los últimos meses, y cuando uno ve la cantidad de personas que ha consumido a lo largo de su vida sigue siendo más o menos similar. Pero cuando ve la cantidad de que han consumido en los últimos meses, disminuye. O sea, al parecer, el último periodo de tiempo
veces y en qué como la intensidad del consumo, esto se ve que está creciendo. Entonces, por lo tanto, podemos suponer que no necesariamente la disminución en la cantidad de personas consumiendo va a significar que hay un menor tráfico, porque cada persona que está consumiendo, al consumir más intensivamente, eso puede generar que la misma cantidad de droga sea la que es necesaria para abastecer a ese mercado que está operando. Y otro aspecto que es bien relevante también es que Chile, que han aparecido también en decomisos en ciertos envíos nacionales a otros países de droga. Entonces también no solamente el consumo puede ser la única causa del tráfico de droga. Te perdimos, Daniel. Perdón. Ahí ¿Sí? te recuperamos. Estabas justamente en una parte que es importante. Tú dices el otro aspecto, que el aumento de las incautaciones no necesariamente significa consumo acá, sino que puede ser que, me tinca que en el fondo que Chile está siendo utilizado como pasadizo para el tráfico a otros lugares. Efectivamente, en barcos provenientes de Chile, en otros países, en Europa en particular, que tienen sistemas muy estrictos para el ingreso, para el control que hacen de los containers que están ingresando, se ha detectado droga que proviene también de Chile. Ahí está la discusión, si es que fue barcos que se le impuso la droga en alta mar o si el barco provino de drogas de Chile. Esas son cosas que la verdad no tenemos todavía herramientas para poder dilucidarlo, pero también conocemos que pueden existir esos caminos distintos y por lo tanto no podemos sacar conclusiones tan apresuradas de que es un aumento del tráfico que está ocurriendo para el abastecimiento nacional. Ya, y cuando hablamos y vamos al número de condenados por ley de drogas, que aumentaron en un 40%, estamos hablando, la ley de drogas ha sido muy discutida, estamos hablando de gente que se dedica al microtráfico, que vende, digamos, no estoy quitándole la relevancia, pero o estamos hablando del narcotraficante importante, relevante, que maneja el negocio. Lamentablemente, la mayoría de las personas que están privadas de libertad o que están cumpliendo condenas, sean cualquiera de sus modalidades, por tráfico, son personas por cantidades pequeñas de droga. Esto pasa tanto en personas que son migrantes, por ejemplo. Muchos Ahí te perdimos de nuevo, Daniel. Estamos con algunos problemas técnicos. Pero estoy en un lugar un poco complejo. No te preocupes, pero aquí estamos retomando. Si puedes retomar esa respuesta. ¿Sí? Que hay una relación entre personas, que las personas que están condenadas en general son por cantidades pequeñas, sí. Eso en la gran mayoría. En segundo lugar, hay una cantidad importante de extranjeros que son condenados también por la ley de droga. Y eso pudiera hacer pensar que la droga es un problema de migrantes, pero la verdad es que hay muchas personas extranjeras condenadas y que son burreros, que son utilizados por bandas delictuales mucho mayores, son los últimos eslabones los burreros, de hecho, los que corren el mayor riesgo, tanto con su salud, con los ovoides o de ser descubiertos y condenados, pero no son personas que estén buscando vivir en Chile, sino son personas que buscan hacer este tráfico para conseguir los recursos para volver a su país. Entonces, tenemos una cantidad importante de microtráfico en las cárceles, tenemos una cantidad importante de extranjeros, pero también tenemos una cantidad importante de personas que están siendo condenadas. Ya, entonces... Chile, el tráfico acá. Claro, y eso nos lleva a la siguiente observación. Daniel, dime si estoy en lo correcto, que en el fondo este aumento, porque aumentaron un 40% los condenados, podría ser o mostrarse por parte, ¿cierto?, de la autoridad, del Ministerio Público, como digamos, una buena noticia o un sinónimo de efectividad, ¿cierto?, de la persecución del delito. Pero si la mayoría de los condenados siguen siendo por microtráfico, sin quitarle la importancia a eso, pero con personas como las que tú estás diciendo, que son burreros, no estamos controlando el problema de narcotráfico que tenemos en nuestro país. No, porque esos son los eslabones más débiles y los más fácilmente reemplazables. Es lo mismo que pasa con todos los delitos en Chile. Nosotros sabemos que tenemos indicios claros de que se está instalando más que instalando, se está aumentando la complejidad en la comisión de los delitos. Hay organizaciones delictuales que son capaces hemos hablado otras veces, de desmantelar vehículos, por ejemplo, reducir vehículos que son robados, en el narcotráfico también se ve, en el robo de madera, etc. Estas organizaciones se valen de eslabones débiles que son los que exponen más, porque necesitan tener a alguien que ejerza el delito,
entonces necesitan estos eslabones débiles, son mucho más detectables y también son mucho más reemplazables. Y ese es el problema, que uno cuando condena a estas personas, que está bien, o sea, el sistema evidentemente tiene que condenar a las personas que cometen delitos y estas personas lo están haciendo, pero si no escalamos para poder desarticular la organización que está detrás, la verdad es que son fácilmente reemplazables y siguen ejerciendo el mismo delito. En las drogas tenemos un caso bien particular que es bien distinto a otros delitos. En las drogas no hay una conciencia de víctima. En los delitos, incluso los otros que describimos, un robo de vehículo, evidentemente hay una víctima que le robaron el vehículo. El robo de maderas también, hay empresas que plantan los pinos, las maderas, y que después se les roba, entonces hay un daño a una persona. Entonces hay una persona afectada que va a informar del delito para tratar de obtener un beneficio a través de esa denuncia. En los delitos de droga es mucho más difícil y por eso es que este informe entrega información que no es directamente de la cantidad de delitos que ocurren, sino que ocupa cierta información tangencial, como decomiso, como decomiso en las distintas versiones, en personas condenadas, en kilos de droga, etcétera, para tratar de dar una magnitud del fenómeno que está ocurriendo. Pero siempre ese tipo de formas de medirlo tiene la debilidad de que al ser indirecto no vamos a tener nunca certeza de cuál es los mecanismos que están generando ese aumento, en este caso, de droga decomisada. Daniel, ¿cuál es tu evaluación acerca de las propuestas que hablan o de quienes proponen la legalización de la marihuana como una forma de quitarla en el fondo del negocio y por lo tanto que la ley de drogas se enfoque en los peces gordos, en los narcotraficantes grandes que están en el negocio y no en estos personajes que están microtraficando, que muchas veces puede ser otra sustancia, pero sí en el caso de la marihuana, y que terminan presos y que terminamos con un exceso de detenidos y presos por tráfico de marihuana, perdiendo el foco de la gran batalla, digamos? Claro. A ver, es un tema sumamente sensible y no hay una solución única y no tenemos evidencia de cuáles soluciones funcionan mejor. Hay países que han tomado ese camino y que han legalizado ciertas drogas más, las llamadas blandas, como la marihuana. Sin embargo, en esos países, si bien deja de ser un delito el consumo, principalmente, que eso es lo primero que se libera, y eso está bien, o sea, el consumo más bien un problema de salud. Nuevamente perdimos. Ahí, Daniel, te perdimos justamente en la. Si retomamos la frase. Estoy en un edificio muy complejo, busqué el mejor lugar, pero parece que no lo conseguí. Lo que decía era que en esos países que han buscado ese camino, si bien han despenalizado el consumo, por un lado, que eso es muy necesario, porque el consumo más bien, en vez de ser penado, debería ser tratado con programas de rehabilitación de consumo problemático de droga y alcohol. Evidentemente se produce una menor tensión en el tráfico, pero lo que sí está demostrado también en que hay un par de países cercanos a nosotros que han legalizado, en que la percepción de daño de las drogas baja radicalmente. De todas las drogas, no solamente de la marihuana. Efectivamente, baja la percepción de daños de las drogas en general. Y eso genera un aumento en el consumo, particularmente en jóvenes. Y de hecho Chile ya tiene eso, no habiéndolas legalizado, Chile tiene una de las percepciones más bajas en jóvenes del daño de la droga, y en particular de la marihuana, y tenemos uno de los niveles más altos de consumo de marihuana en el mundo. Así que en los jóvenes particularmente. Entonces es una solución que si bien tiene un beneficio en un ámbito, en otro puede ser muy dañina y por lo tanto no es algo que podamos recomendar de manera simple. Cuando tú citas a otros países, por ejemplo, el caso de Uruguay. Efectivamente, sí. Uruguay es un ejemplo en que hay una muy baja percepción de daño de la marihuana en particular y hay un nivel de consumo bastante alto. Ya, por ejemplo, dentro de las incautaciones que uno ve, ¿cierto? El detalle, ya está la marihuana, está el clorhidrato de cocaína, está también la pasta base, el éxtasis y la ketamina, que también es una droga más bien, entiendo yo, utilizada por jóvenes, ¿cierto? Y que es bastante nueva. ¿De dónde viene esa droga?
No, la verdad, Connie, no tenemos la información para poder entrar en ese nivel de detalle de dónde proviene cada una de las drogas Ajá. que estamos viendo. Y por lo mismo, como lamentablemente son mercados ilegales, no tenemos información que sea pública, Mm. y esa es la mayor complejidad. O sea, la única manera, y ese es el gran valor, yo quiero destacar porque he sido crítico en el tipo de información que Sí. usa este documento, pero la verdad es que no quiero que se entienda como una crítica, sino todo lo contrario. Creo que este documento es absolutamente necesario. El trabajo que hace el Ministerio Público para construirlo es un trabajo arduo. En el documento de este año incluso incorporaron información del Instituto de Salud Pública que da cuenta de los daños que producen ciertas drogas nuevas, y eso es muy relevante. Sin embargo, tiene estas debilidades que son propias del ámbito que estamos estudiando, que son propias de los mercados ilegales de droga, pero no del instrumento. Es muy importante que sigamos construyendo estos documentos y que generemos las capacidades investigativas. De aquí voy a dar un salto largo. La elección del fiscal nacional, por ejemplo, nuevo, es un tema súper sensible para justamente este tipo de materias. Necesitamos generar en la Fiscalía la capacidad de conducir investigaciones que den cuenta de todo un mercado ilegal como el mercado de drogas, y esa es una capacidad que hoy día no existe, que existe muy limitadamente, y es por eso que nos quedamos en los eslabones más débiles y no somos capaces de desarticular bandas delictuales. Ya, ¿y qué significa, en el fondo, mejorar o montar un sistema que sea, que digamos, que tenga las capacidades para tener esta información y para perseguir estos delitos? ¿Estamos hablando de inteligencia? ¿Estamos hablando de tecnología? ¿De qué? De las dos cosas. Por un lado, coordinación interinstitucional para que la información pueda potenciarse. Ya. Si la información todavía en Chile sigue estando muy disgregada, hay información que tienen las policías, que si bien hay algunas herramientas que las han disponibilizado, todavía no está siendo usada con toda la capacidad que debería, con todo el entusiasmo o el uso, no está siendo totalmente efectiva. Eso es un tema. Un segundo tema es la capacidad de poder generar incentivos para que se persigan las cosas que son más importantes para la ciudadanía. Hay que entender al Ministerio Público como una institución que presta un servicio a la ciudadanía. Y ese servicio tiene que maximizarse. ¿Y cómo se maximiza? Disminuyendo o aumentando las condenas para personas que cometen los delitos que son más dañinos a la ciudadanía. Y para eso tenemos que, por lo tanto, generar las herramientas para que se escale y se investigue en mayor profundidad. En tercer lugar, generar las capacidades para investigar, y esto es personas, además de los sistemas que ya hablamos, personas. Sí. Y tenemos que fortalecer los equipos de analistas intelectuales. Cuarto, diría las capacidades institucionales. El tipo de delito que estamos hablando hoy día, que son delitos de droga, es un delito que por su naturaleza no ocurre circunscrito a una fiscalía regional. Claro. Sino que tiene una característica transnacional incluso. Y por lo tanto, la estructura de fiscalías regionales no es suficiente, y por eso que hemos propuesto la formación de una nueva fiscalía con facultades supraterritoriales para que pueda investigar estas tipologías delictuales. Y por último, y aquí sí que no es menos importante, sino que lo dije al último porque me acordé así, pero lo pondría en primer lugar, es que tenemos que generar indicadores. Si el Ministerio Público es una institución que presta servicio a la ciudadanía tiene que tener la capacidad de poder evaluar el desempeño que está teniendo el Ministerio Público. Si los indicadores que tenemos del Ministerio Público son plazos que tienen abierta una causa, sin entrar en el detalle de cuál fue la salida, si hubo un esclarecimiento de los hechos, qué fiscales están siendo más efectivos o no, en qué tipos de delitos, si esa información no la generamos, primero definiendo metas, primero definiendo en realidad indicadores, que eso es lo primero, después definiendo metas y después midiendo los resultados, la verdad es que no tenemos generado los incentivos para que los fiscales mejoren en la investigación también. Entonces, bueno, y tenemos varios ámbitos para resolver exactamente, harta tarea para la casa. En el caso del nuevo o la nueva fiscal, y no puedo dejar de preguntarte, ¿qué te parece lo que ocurrió, el rechazo por parte del Senado de José Morales como el nuevo fiscal nacional? A ver, evidentemente es complejo porque genera incertidumbre. Se extiende un proceso que es muy necesario cerrar pronto. Todos los meses que, si bien tenemos un fiscal subrogante, y no cuestiono que está haciendo todos sus esfuerzos para hacer un buen desempeño, evidentemente un fiscal que está en un cargo subrogante no va a generar estrategias de largo plazo. Entonces la institución cae naturalmente en una inacción en la planificación. Y por lo tanto necesitamos apurar el proceso lo más posible, pero yo lo que pediría
humildemente de nuestro rol, es que pensemos en cuáles son las funciones que tiene que cumplir ese fiscal. Pensemos que la Fiscalía está en un periodo crítico en que la ciudadanía le evalúa con la peor nota de todas las instituciones del sistema de seguridad y justicia, y que necesitamos hacer los cambios que estamos indicando. Son cambios institucionales, son cambios de estrategia, son cambios de indicadores, o sea, y esos cambios no cualquiera los puede llevar adelante. Entonces, cuando elijamos a la persona que va a desempeñar el cargo de fiscal nacional, tenemos que fijarnos en alguien que tenga la capacidad de hacer un salto en la Fiscalía que es estrictamente necesario hoy día, y por lo tanto yo diría que esta elección de fiscal es la más crítica que hemos tenido de todas las anteriores. ¿Y era José Morales la persona adecuada para hacer estos cambios? Era la persona que había definido el presidente. Yo no me voy a pronunciar en si era más o menos. La verdad, nosotros no podemos pronunciar. Nosotros vamos a trabajar con todo el entusiasmo con el fiscal que sea electo, pero lo que tenemos que... Por eso que lo que hacemos es recomendar, y hicimos, de hecho, un documento que lo preparamos llamamos a muchos expertos a trabajar con nosotros en una reunión, en un taller, y definimos cuáles eran las funciones que tiene que desempeñar, cuáles son las tareas prioritarias que tiene que desempeñar el fiscal nacional, y desde ahí nosotros esperamos aportar a que con eso en la retina se elija al fiscal que sea más apropiado para cumplir esas funciones, y después, cuando el fiscal entre en funciones, pueda tener una hoja de ruta o al menos un primer diseño de acciones que tiene que implementar en el corto plazo. Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, muchas gracias por esta conversación con Noticias 24. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme nuevamente.